120 días sin ver tierra. 4 meses completos en los que el horizonte no cambia. El suelo nunca deja de moverse y el mundo se reduce a un casco de acero rodeado de hielo. En el mar Ártico hay barcos para los que volver a puerto no es una opción, es un lujo que no se pueden permitir. Estos barcos funcionan como ciudades flotantes, aisladas del planeta. Todo ocurre a bordo. Se pesca, se procesa el pescado, se congela, se almacena y se vive. No hay paradas técnicas, no hay relevos y no hay escapatoria. Si algo falla, se arregla en mar abierto, a miles de kilómetros del puerto más cercano. Un dato poco conocido: muchos de estos barcos cargan alimentos para más de 150 días, combustible para meses y repuestos suficientes para reconstruir media maquinaria. Porque regresar antes de tiempo puede significar perder millones de dólares y quedar fuera de la temporada siguiente. Durante estas campañas, el barco deja de ser un medio de transporte y se convierte en el único lugar habitable del planeta para la tripulación. La cubierta es el lugar de trabajo, el comedor es el único punto de reunión y los camarotes se vuelven espacios donde apenas se duerme. No hay privacidad, no hay silencio real, solo el ruido constante del mar y los motores. Y lo más extremo, no es el frío ni la distancia, es la sensación de desconexión total. Durante semanas, no hay noticias reales del exterior. El tiempo se mide en capturas, no en días. La vida en tierra deja de existir. Aquí es donde muchos entienden que pescar en el Ártico no es solo un trabajo, es aceptar desaparecer del mundo durante 4 meses, confiando en que el barco aguante, el hielo no cierre el paso y el cuerpo resista. Porque una vez que se cruza cierto punto, no hay marcha atrás. Y eso nos lleva al siguiente aspecto, quizá el más brutal de todos: cómo el cuerpo humano empieza a romperse cuando dormir 4 horas se convierte en rutina. Dormir 4 horas no es una excepción puntual, es el sistema sobre el que se sostiene toda la campaña. En barcos que pasan 120 días sin tocar puerto, el descanso se fragmenta hasta límites que el cuerpo humano no está diseñado para soportar. Los turnos habituales funcionan en ciclos de 6 horas de trabajo por 6 de descanso, pero ese descanso rara vez es real. El ruido del motor, las vibraciones constantes y el movimiento del barco hacen que el sueño profundo casi desaparezca. Muchos pescadores acumulan déficit crónico de sueño desde la segunda semana. Un dato poco conocido: estudios internos de flotas árticas muestran que tras 15 a 20 días, durmiendo menos de 5 horas, la capacidad de reacción es similar a la de una persona con niveles altos de alcohol en sangre. Y aún así, esas personas siguen manejando grúas, cuchillas industriales y toneladas de pescado en cubierta helada. Durante la noche polar, el problema se agrava. Sin luz natural, el cerebro pierde la referencia del tiempo. Hay tripulantes que no saben qué día es durante semanas. La confusión temporal provoca errores simples: olvidar asegurar un cabo, calcular mal una distancia o colocarse en el lugar equivocado en el momento crítico. Lo más inquietante es que el cuerpo se acostumbra a estar agotado, pero la mente no. Aparecen microsueños de segundos mientras se trabaja de pie. Y en el Ártico, un segundo sin atención puede significar una caída al mar o una lesión grave. Por eso, en estas campañas largas, el cansancio no es una molestia. Es un riesgo operativo constante. El dinero se gana manteniendo el barco activo, pero se paga con reflejos lentos, decisiones forzadas y un cuerpo que empieza a fallar mucho antes de que termine la temporada. Y cuando el cansancio se acumula, aparece otro factor decisivo: el sistema de pago, diseñado para que solo quienes aguantan hasta el final vean el verdadero dinero. En las campañas de 120 días en el mar Ártico, el dinero no se gana día a día, se gana resistiendo.
Muchos pescadores no cobran el grueso de su salario hasta que el barco termina la temporada completa y regresa a puerto. Abandonar antes significa, en muchos casos, perder entre el 50 y el 70% de lo prometido. Un dato poco conocido: en estas pesquerías, gran parte de la tripulación trabaja a porcentaje de la captura, no con sueldo fijo. Eso significa que mientras el barco siga pescando, el dinero existe solo en teoría. No se materializa hasta que la campaña se cierra, se vende el producto y se hacen los cálculos finales. Hay campañas largas, en las que un tripulante puede ganar entre $70,000 y $120,000 en 4 meses, cifras imposibles en trabajos convencionales. Pero ese dinero está condicionado a una sola cosa: no bajarse del barco. Una lesión, un colapso físico o una discusión grave pueden dejarte fuera y volver a casa casi sin nada. Además, muchos contratos incluyen cláusulas silenciosas. Si el barco no alcanza cierto volumen de captura, los porcentajes se reducen automáticamente. Eso empuja a seguir pescando, incluso cuando el cuerpo está al límite o el clima se vuelve hostil. Cada día extra aumenta la bolsa común. Otro dato que rara vez se explica: el dinero grande llega al final, cuando se reparten bonificaciones por excedentes de cuota o por eficiencia. Esos bonus pueden duplicar el ingreso base, pero solo si la tripulación completa sigue a bordo hasta el último día. Por eso, en el Ártico, no se habla de salario mensual, se habla de aguantar, porque el sistema está diseñado para premiar al que resiste hasta el final y castigar duramente al que se baja antes, aunque tenga razones de sobra. Y cuando el dinero depende de no abandonar, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo se vive encerrado durante 4 meses con las mismas personas, sin escapatoria posible? Muchos de los barcos que pasan 120 días sin ver tierra no regresan a puerto porque no lo necesitan. Son auténticas fábricas flotantes, diseñadas para producir millones en mar abierto, sin interrumpir la pesca. Estos barcos procesan el pescado minutos después de sacarlo del agua. A bordo se limpia, se clasifica, se congela a menos 40 grados Celsius y se almacena en bodegas industriales. Este sistema permite mantener la calidad como si el producto hubiera sido capturado el mismo día de la venta, incluso tras meses en el mar. Un dato poco conocido: algunos arrastreros factoría del Ártico pueden procesar hasta 300 toneladas diarias sin tocar puerto. En una campaña larga, eso se traduce en decenas de millones de dólares generados antes de volver a ver tierra. Además, al no regresar, se ahorran días enteros de navegación improductiva. Cada día pescando en lugar de viajar puede significar cientos de miles de dólares extra. Por eso, estos barcos están pensados para ser autosuficientes. Llevan repuestos críticos, talleres mecánicos y personal técnico capaz de reparar motores, cintas de procesado y sistemas de congelación en plena campaña. Otro detalle clave es el control sanitario. Para operar tantos días, estos barcos cuentan con protocolos de inspección interna y sistemas de calidad que permiten vender el producto directamente a grandes mercados internacionales sin pasar por lonjas tradicionales. El resultado es claro: mientras otros barcos dependen del puerto, estas naves convierten el mar en su centro de producción. Cuanto más tiempo permanecen lejos de tierra, más dinero generan. Pero esta eficiencia extrema tiene un coste humano, porque producir millones sin parar implica jornadas interminables, ruido constante y un ritmo que no concede tregua. Y cuando la maquinaria no se detiene, la convivencia se convierte en el siguiente gran desafío. En un barco que pasa 120 días sin ver tierra, el mayor desafío no siempre es el hielo ni el cansancio, es convivir encerrados. Entre 18 y 25 personas comparten un espacio reducido durante 4 meses, sin posibilidad real de alejarse unos de otros. Los camarotes suelen ser compartidos por 2 o 4 tripulantes,
con literas estrechas y sin luz natural. El espacio personal prácticamente no existe. Un dato poco conocido es que muchos conflictos no estallan por grandes problemas, sino por detalles mínimos: ruidos al dormir, turnos mal respetados o tensiones acumuladas por el agotamiento. En campañas largas, los capitanes y primeros oficiales reciben formación específica en gestión de conflictos, porque una discusión grave puede romper la dinámica del barco y poner en riesgo toda la temporada. Expulsar a alguien en mitad del Ártico no es viable. Todos deben seguir funcionando juntos. Otro aspecto crítico es la jerarquía. En alta mar, especialmente en estas campañas, la autoridad no se discute. Las órdenes se ejecutan sin debate, porque el tiempo y la seguridad no permiten dudas. Para algunos tripulantes, adaptarse a este sistema cerrado resulta más duro que el trabajo físico. La presión psicológica se acumula. No hay escapatorias, no hay intimidad y no hay silencio real. Por eso, muchos barcos establecen rutinas estrictas, horarios fijos de comida, espacios delimitados y normas claras para evitar fricciones que puedan escalar. El aislamiento también pesa. Durante semanas, el único contacto con el exterior son mensajes breves y esporádicos, cuando la conexión lo permite. La vida en tierra continúa, pero aquí dentro todo se detiene. Por eso, sobrevivir a 120 días en el mar Ártico no es solo resistir el frío o el trabajo, es mantener la cabeza fría en un entorno donde cualquier tensión mal gestionada puede afectar a todos. Y cuando la convivencia se mantiene bajo control, aparece otro problema inevitable. ¿Qué ocurre cuando alguien se lesiona y no hay hospital al que acudir? En campañas, una lesión rara vez significa volver a casa. Significa tratarla a bordo y seguir pescando. Evacuar a una persona en estas latitudes puede costar decenas o incluso cientos de miles de dólares, además de poner en riesgo al resto de la tripulación. Por eso, estos barcos llevan botiquines médicos avanzados y, en muchos casos, un tripulante con formación sanitaria específica. Cortes profundos, luxaciones, fracturas leves y congelaciones se atienden en el propio barco, con medios limitados pero suficientes para mantener al herido operativo. Un dato poco conocido: muchos pescadores evitan declarar lesiones menores para no quedar fuera de la campaña. Saben que abandonar el barco puede significar perder la mayor parte del salario acumulado. Prefieren aguantar el dolor y seguir trabajando. Las congelaciones son especialmente peligrosas. A temperaturas extremas, los daños pueden no doler al principio. Dedos y pies pierden sensibilidad, y cuando el daño se detecta, ya es irreversible. Aún así, en muchos casos, se inmoviliza la zona y se continúa. Las evacuaciones solo se consideran cuando hay riesgo vital claro, y aún así, el rescate no siempre es inmediato. Helicópteros y barcos de apoyo pueden tardar horas o días en llegar, si el clima lo permite. Mientras tanto, la tripulación debe estabilizar al herido. Este sistema convierte cada jornada en una prueba de resistencia. El cuerpo se usa como recurso más, porque detener la pesca implica perder dinero, tiempo y oportunidad. Y cuando las lesiones se normalizan, aparece otro factor decisivo. Cuanto más dura y larga es la campaña, mayor es el pago. Ese incentivo empuja a seguir adelante, pase lo que pase. Las campañas más largas son las mejor pagadas, y no es casualidad. Cuanto más lejos opera un barco y más tiempo permanece sin volver a puerto, menos competencia tiene y más valiosa se vuelve su captura. Un dato poco conocido: las rutas de pesca más alejadas pueden aumentar el pago por tripulante entre un 30 y un 60% respecto a campañas cortas. El motivo es simple: pocos barcos pueden asumir 4 meses de aislamiento, consumo de combustible y desgaste humano sin parar. Además, las campañas largas permiten aprovechar varias fases de la temporada. Un mismo barco
Puede capturar diferentes especies o seguir los desplazamientos del pescado bajo el hielo, maximizando el volumen total sin perder días en tránsito. El riesgo también se paga. Las primas por operar en zonas de hielo denso o con climatología extrema se añaden al porcentaje base. En algunos casos, estas primas representan decenas de miles de dólares adicionales por persona al final de la campaña. Otro factor clave es la eficiencia acumulada. Tras semanas trabajando juntos, las tripulaciones se vuelven más rápidas y coordinadas. Eso reduce tiempos muertos y aumenta capturas, lo que se traduce directamente en más dinero en el reparto final. Pero este sistema tiene una consecuencia clara. Solo los que aguantan físicamente y mentalmente hasta el último día ven el verdadero beneficio. Abandonar una campaña larga no solo implica irse antes, implica perder la parte mejor pagada del trabajo. Por eso, en el Ártico, la duración no es un inconveniente. Es la condición que convierte una temporada normal en una campaña altamente rentable. Y cuando se alarga tanto, el hielo empieza a mandar sobre todo. El hielo no es un paisaje, es una fuerza que organiza toda la vida a bordo. Durante campañas de 120 días, el avance o retroceso del hielo decide cuándo se trabaja, cuándo se duerme y cuándo se espera. Un dato poco conocido: el hielo puede cerrar una zona de pesca en cuestión de horas. Placas de varias toneladas se desplazan empujadas por el viento y las corrientes, bloqueando rutas que horas antes estaban abiertas. Cuando eso ocurre, el barco debe reaccionar de inmediato o quedar atrapado durante días. En estos momentos, la jornada se vuelve extrema. Si se abre una ventana de paso, la tripulación trabaja sin descanso para aprovecharla. Hay registros de jornadas de 18 a 20 horas seguidas para mover el barco, recolocar artes o asegurar capturas antes de que el hielo vuelva a cerrarse. Pero también ocurre lo contrario. Hay días en los que el barco queda literalmente inmovilizado, rodeado de hielo compacto. En esos periodos no se pesca, se espera. El consumo de combustible se reduce al mínimo y la tripulación permanece encerrada, con una tensión constante por la incertidumbre. El hielo también afecta al cuerpo. Las cubiertas se convierten en superficies impredecibles, donde una caída puede significar una lesión grave. Además, el frío intenso endurece materiales, vuelve quebradizos los cabos y multiplica los riesgos operativos. Por eso, en estas campañas largas, el ritmo no lo marca el reloj, lo marca el hielo. Todo se adapta a su movimiento. Comer, dormir y trabajar dejan de ser rutinas estables y se convierten en respuestas a un entorno que cambia sin aviso. Y cuando el hielo domina cada aspecto de la vida, llega el momento más extraño de todos: volver a tierra firme, un regreso que no siempre se vive como un alivio. Después de 120 días sin ver tierra, el regreso no es una celebración inmediata. Para muchos pescadores, volver a puerto es una de las fases más difíciles de toda la campaña. El cuerpo llega a tierra, pero la mente tarda mucho más en hacerlo. Un dato poco conocido es que muchos pescadores experimentan desorientación física real al pisar suelo firme. Tras meses adaptados al balanceo constante del barco, el cerebro sigue corrigiendo movimientos que ya no existen. Durante días sienten que el suelo se mueve, les cuesta mantener el equilibrio o caminar en línea recta. El sueño tampoco vuelve a la normalidad. Después de trabajar en ciclos extremos, con ruido constante y horarios fragmentados, dormir 8 horas seguidas se vuelve imposible. Muchos despiertan varias veces por noche, alertas, como si aún estuvieran de guardia. El silencio de tierra firme resulta inquietante. En el plano psicológico, el contraste es brutal. Durante 4 meses, cada día tuvo un objetivo claro: pescar, producir, resistir. En tierra, esa estructura desaparece de golpe.
Algunos pescadores describen una sensación de vacío absoluto, como si el mundo real fuera demasiado lento o irrelevante. Otro aspecto clave es la relación con la gente cercana. Familias, parejas e hijos han seguido con su vida. El pescador regresa cargado de experiencias extremas que no sabe cómo explicar. La desconexión emocional es común. Hay quienes tardan semanas en sentirse realmente en casa. El dinero tampoco trae alivio inmediato. Aunque el pago final puede ser elevado, muchos descubren que no saben cómo gastar ni disfrutar ese dinero. Están acostumbrados a sobrevivir con lo justo a bordo, y la abundancia repentina genera incomodidad más que placer. Desde el punto de vista físico, el cuerpo pasa factura. Dolores articulares, pérdida de masa muscular, problemas circulatorios y lesiones mal curadas aparecen una vez que la adrenalina desaparece. Durante la campaña, el cuerpo aguantó porque no había alternativa. En tierra, todo se manifiesta de golpe. Existe además un fenómeno muy poco hablado: la necesidad de volver al mar. Muchos pescadores, incluso después de campañas extremas, sienten una inquietud constante. Tierra firme les resulta ruidosa, caótica, sin propósito. El mar, con toda su dureza, les ofrecía reglas claras y un objetivo diario. Por eso, no es raro que tras pocas semanas en casa, algunos empiecen ya a planear la siguiente salida. No porque necesiten más dinero, sino porque no han logrado reinsertarse en una vida normal. El Ártico deja huella, reprograma la forma de pensar, de reaccionar, de vivir. El regreso a tierra, lejos de ser el final de la historia, es una transición compleja. Una fase donde muchos entienden que sobrevivir 120 días en el mar Ártico no solo exige fuerza física y valentía, exige pagar un precio psicológico que no aparece en ningún contrato. Y cuando ese impacto se asimila, surge la pregunta final que lo une todo. ¿Qué empuja a alguien a aceptar, una y otra vez, desaparecer del mundo durante 4 meses, sabiendo todo lo que pierde en tierra firme? Aceptar 120 días sin ver tierra no es una decisión impulsiva ni romántica. Es una elección que se repite campaña tras campaña, aún conociendo perfectamente el coste físico, mental y personal. Y la pregunta clave es ¿por qué alguien vuelve? El primer factor es el dinero, pero no como suele imaginarse. No se trata solo de ganar mucho, sino de ganar rápido. En 4 meses, un pescador puede obtener ingresos equivalentes a varios años de trabajo en tierra. Para personas que vienen de entornos sin oportunidades reales, el Ártico representa una aceleración económica imposible en cualquier otro sector sin estudios especializados. Un dato poco conocido: muchos pescadores árticos no planifican a largo plazo. Trabajan campañas extremas para resolver problemas concretos, pagar deudas, asegurar el futuro de sus hijos, comprar una casa o financiar un negocio. El mar se convierte en una herramienta brutal, pero eficaz para avanzar varios escalones sociales en poco tiempo. El segundo factor es la claridad mental que ofrece el aislamiento. En el Ártico, la vida se simplifica de forma radical. No hay decisiones superfluas. Todo se reduce a trabajar, comer y descansar cuando se puede. Para muchas personas, esta estructura extrema resulta psicológicamente más soportable que la complejidad caótica de la vida moderna en tierra. Hay estudios psicológicos en comunidades pesqueras del norte que muestran que ciertos perfiles funcionan mejor bajo presión constante. El riesgo, el cansancio y la disciplina estricta generan una sensación de control que desaparece en entornos normales. El peligro no paraliza, enfoca. Otro elemento clave es la identidad. Tras varias campañas, muchos pescadores dejan de verse como trabajadores temporales y pasan a definirse a sí mismos como hombres del Ártico. Esa identidad otorga estatus, respeto y un sentido de pertenencia que no siempre encuentran en tierra firme.
También existe un componente fisiológico. La exposición prolongada al riesgo, al cansancio extremo y a la recompensa económica genera patrones similares a la adicción. No a una sustancia, sino a la intensidad. La vida en tierra se percibe plana, lenta, carente de estímulos. El mar, aunque hostil, ofrece una respuesta inmediata. Acción, consecuencia, resultado. Un dato que rara vez se menciona. Muchos pescadores que abandonan definitivamente el Ártico no lo hacen por voluntad propia, sino por lesiones, problemas médicos o edad. Son expulsados por el cuerpo, no por la mente. Si pudieran, muchos volverían. El entorno social también influye. En comunidades del norte, la pesca ártica es una tradición intergeneracional. Padres, hijos y abuelos han pasado por los mismos barcos. Rechazar esa vida no siempre es una opción real. Aceptar campañas largas es, en muchos casos, cumplir una expectativa cultural. Y finalmente, está el factor más difícil de explicar: la relación con el mar. No como metáfora, sino como realidad psicológica. El Ártico no promete seguridad, pero ofrece algo que pocos lugares dan: la sensación de estar totalmente presente. Cada día importa, cada error cuenta, cada decisión tiene peso real. Por eso, cuando alguien acepta desaparecer 120 días sin ver tierra, no lo hace solo por dinero ni por valentía. Lo hace porque, para ciertos perfiles humanos, vivir al límite resulta más soportable que vivir desconectado. El mar Ártico no es un lugar al que se va a trabajar. Es un lugar al que se vuelve cuando nada más encaja